Con incomparable, al extraordinario, a Él. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de estar en esta noche aquí. Hemos alabado y adorado al Señor y vamos a ir a tomar un poquito este tiempo, para platicar de algunas cosas de la palabra del Señor que son interesantes. Así que vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar, porque también vamos a dar una oración de gratitud. Un día como hoy, ¿verdad? 9 de mayo. Sí, es 9 de mayo. El Señor nos permitía estar bajo cobertura. Un día como hoy, de hace ya algunos años atrás, el Señor nos daba el regalo de la cobertura. Y creo que parte importante de esto es que celebremos, pero una de las maneras más lindas de celebrar esto es siempre dándole gracias al Señor porque ha sido bueno con nosotros y hasta este momento pues nos ha permitido estar aquí. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Padre amado, gracias, Padre Santo, por la oportunidad, Señor, por el privilegio que tú nos has dado, Señor, de que sigamos, Señor, en este lugar, Señor, de que sigamos, Señor, en esta parte de nuestra ciudad, Señor, en donde tú, Señor, nos has encargado, Señor, donde tú nos has puesto, Señor, a servirte. Gracias, Padre amado, Señor, por tanta bondad y tanta misericordia, Señor, tuya. Gracias, bendito Señor, porque sin duda alguna, Señor, sin ti, Señor, no sería posible, Señor, que tan siquiera hubiésemos pasado, Señor, una semana en este sitio, Señor, pero ha sido tu bondad y tu misericordia la que el día de hoy, Señor, nos tiene en este sitio, Señor, aún, Señor, aprendiendo, Señor, aún creciendo, Señor, y dándote lo mejor de nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre Santo, por esa oportunidad tan hermosa que tenemos en ti. Gracias, Señor, porque ahí podemos comprobar, Señor, que tú te has recordado, Señor, de todos nosotros, Señor, y ciertamente, Señor, has tenido muy presente, Señor, aquellos, Señor, que aún, Señor, hemos sido menospreciados, Señor, hemos sido, Señor, tal vez humillados, olvidados por varios, Señor, pero tú, Señor, en tu amor, en tu infinita misericordia, Señor, aquí nos has tenido, Señor, nos has sostenido, Señor, y aún, Señor, nos has bendecido mucho más, Señor, de lo que nosotros merecemos. Gracias, Padre amado, Señor, por cada uno de los días que nos has permitido, Señor, estar, Señor, en tu presencia. Gracias, Señor, por cada uno de los días que nos has llevado, Señor, a tu palabra, Señor, que nos has llevado en tu enseñanza, Señor, y que nos has enamorado de ti, Señor. Gracias, Padre Santo, por cada momento, Señor, que tú nos has regalado, Señor, en este espacio, Señor. Gracias por la fe que nos has obsequiado, Señor. Gracias por la fe que tú nos has dado a nosotros como un regalo, Señor. Como un regalo, Señor, al cual, Señor, nosotros, Señor, siempre nos acercamos, Señor, porque ciertamente, Señor, sabemos que aunque ha sido una decisión nuestra, la fe ha sido un don que proviene de ti, Señor. Gracias, bendito Señor, por ese amor y por esa misericordia, Señor. Gracias, Padre Santo, porque el día de hoy, Señor, podemos ver que tú estás con nosotros, Señor. Porque gracias a ti, Señor, estamos, Señor, de pie, Señor. Porque gracias a ti, Señor, estamos, Señor,
tal vez un poco atribulados, Señor, pero jamás, Señor, derrotados, cabizbajos, Señor, sino que con tu fuerza y poder, Señor, tú nos has mantenido. Gracias, bendito Señor. Gracias, bendito Señor. Sin duda alguna, Señor, tú eres bueno, Señor. Sin duda alguna, Señor, tu misericordia es para siempre, Señor. Tú eres bueno todo el tiempo, y todo el tiempo, Señor, tú eres bueno. Gracias, amado Dios. Gracias, bendito Señor, por cada discípulo que has puesto en esta casa, por cada siervo, servidora, Señor, que has puesto en este lugar, Señor. Gracias, Señor, por cada hermano, por cada hermana que ha pasado por este sitio, y aún, Señor, los que no se han quedado, ciertamente, Señor, mucho hemos aprendido, Señor, y seguramente también ellos han aprendido bastante, Señor. Gracias, Padre, por cada instante, por cada momento, por cada bendición, por tu mano poderosa, tu provisión, Señor, que en medio de todo, Señor, podemos decir, no dependemos del hombre, sino dependemos únicamente, Señor, de ti, Señor. Gracias. Gracias, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Asimismo, Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por la oportunidad y privilegio que tenemos, Señor, de escucharte. Gracias, Señor, por la enseñanza que tú nos darás en este día. Suplicamos, Padre, que esta, Señor, sea de edificación para cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, a los cuales pueda llegar este mensaje, Señor, incluyendo a los que están aquí, Señor, incluyendo a los que están tal vez en radio, la televisión, Señor. Te agradecemos, Señor, que tú, Señor, permitas, Señor, que este mensaje, Señor, llegue con entendimiento a cada uno de ellos, Padre. Permítenos escuchar tu palabra, permítenos poner atención a la misma, y aún entendiendo, Señor, danos entendimiento para entender el mensaje. Y aún teniendo ese entendimiento, Señor, aún necesario es que nos ayudes, Señor, a llevarlo a la práctica. Gracias te damos, bendito Padre. Gracias te damos, bendito Hijo. Y gracias te damos, bendito Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Rápidamente vamos a ir a la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 1. Ahí necesito, por favor, que hoy estén bien atentos con la Biblia, porque hoy sí voy a pedir que la lean. Así que ahí necesito que me estén ahí bastante atentos con esto, ¿verdad? Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 1. Dice: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda de Corintios 7:1, esto lo hemos platicado en alguna otra oportunidad. Sí, segunda de Corintios 7:1, ¿sí dice eso? Perfecto. Hemos platicado esto en alguna otra oportunidad, hemos hablado de santidad, hemos hablado de ese proceso que significa ser apartado, ¿verdad? Hoy es importante retomar un poquito ese punto, porque dado que es parte de lo que vamos a estar platicando en esta oportunidad, se ha llegado a pensar, hemos llegado a decir, o personas han llegado incluso a entender santidad por aquello que incluye la perfección. En este verso específicamente, 2 de Corintios 7:1, dice que hay que perfeccionar la santidad. Entonces, se nos dice de una manera muy clara, ¿verdad?, que santidad no es igual a perfección. Porque si la santidad es perfección, entonces no habría que perfeccionar la propia perfección. Sin embargo, aquí dice, perfeccionen
perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces la santidad se tiene que llegar a perfeccionar. Y para llegar a perfeccionar ese estado, es decir, para llegar a perfeccionar el estado de apartados para Dios, ¿verdad? Porque es la diferencia entre la santidad y la muerte. Santidad es estar apartado para Dios y muerte es estar apartado de Dios, ¿verdad? Lo que varía tal vez sería el de y el para. Muerte, separado de Dios. Y santidad es separado para Dios. Entonces, bueno, tomando en cuenta cada una de estas situaciones que acabamos de comentar, en ese proceso de que vayamos perfeccionando la santidad en el temor de Dios, hay una situación importante que nosotros deberíamos en este momento tal vez de tomar en cuenta, que es la administración. Nosotros estamos en el proceso de ser apartados. ¿Apartados para qué? Apartados para Dios. Amén. Entonces, si estamos siendo apartados para Dios, tenemos que ir perfeccionando ciertas cosas en nosotros que son necesarias, que nosotros tengamos que hacer un poquito a la par y que eso nos vaya acercando más a Dios. Hay circunstancias, o tal vez hay, ¿cómo podemos decir esto? Hay algunas características, no características tal vez, bueno, digamos características que están en nosotros, que nos impiden a acercarnos un poquito más al Señor. Por ejemplo, la pena, la vergüenza es una de las primeras que pretende en la creación tratar de separar al hombre que el Señor hizo, separarlo de Dios. Cuando Él accede a hacer lo que no debía, el hombre, hablo del humano, ¿verdad? No estoy hablando precisamente del hombre o la mujer. Estoy hablando de cuando el humano accede a desobedecer lo que Dios había indicado. En ese momento, él tiene pena y él va y se esconde. Y entonces el Señor le pregunta. Y creo que si no estoy equivocándome, ¿verdad? Esa es la primera pregunta que le hacen, que se hace en la palabra del Señor. Es la primera pregunta que encontramos nosotros en la Biblia. ¿Por qué te escondes? ¿Verdad? Mire, es más, yo creo que deberíamos pasar a chequearlo rápidamente. Denme aquí un segundito. Mire, vayamos a la palabra del Señor. Vayamos a Génesis. Vamos a ir tal vez al capítulo 3. Mire, vamos a ir viendo esas preguntas. Dice, verso 6 del capítulo 3, dice, cuando la mujer a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces consiguieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y se oyó la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Qué fue lo que preguntó? ¿Qué fue lo que preguntó el Señor? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿En qué lugar estás ubicado? Pero
Bueno, eso trae bastantes cosas, porque primero, qué interesante ver que la primera pregunta que Dios hace, no la primera pregunta de la Biblia, pero sí la primera pregunta que Dios hace es: ¿dónde estás tú? ¿En qué lugar te ubicas? ¿En qué parte estás? Pero notemos que de alguna manera él estaba ubicado en cierto lugar, escondido de la presencia del Señor. Y esa es una de las cosas que nos quiere separar. En este momento se está llevando a cabo el proceso que va a llevar a la separación, una separación que va a traer muerte. Pero espérese, antes de que platiquemos de esas situaciones, notemos cómo se empieza a separar esto de tal modo que lo que a final de cuentas, lo que la muerte quiere hacer es separar al hombre de Dios. Y eso es lo que estaba pasando en ese momento. Le pregunta el Señor: ¿dónde estás? Pero no porque el Señor no supiera dónde estaba, sino que era que Él se estaba escondiendo dentro de algunas de las cosas que podemos hablar de Él en ese momento. Él se estaba escondiendo, Él estaba escondido en algún lugar, tratando como que de ya no ver a Dios por lo que había hecho. Entonces, en ese proceso nosotros tenemos que ir siendo otra vez reintegrados a Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Él estaba cerca del Señor. Y lo que viene a hacer el pecado es a separarlo. Por eso que de alguna manera la Biblia dice, que la paga del pecado es muerte. Pero fuera de eso, es que el pecado lo que quiere provocar en ti es separarte del Señor. Y de pronto, si tú haces algo de esa índole, ¿cómo vuelves a acercarte al Señor? Eso es lo interesante, y eso es de lo que nosotros vamos a hablar en esta noche. Porque si yo ya pequé, ¿qué es lo que me va a volver a acercar al Señor? No que el amor del Señor se separe, porque ahorita cantábamos: nada me separará de ti. Entonces uno dice: nada me separará del amor del Señor. Sí, pero es que mira que cuando uno está pecando, está siendo separado, no en su totalidad, pero hay que ir a volver a regresar completamente a vida. Y la manera de hacer esta situación es por medio de la administración. Así que vamos a ir viendo esto un poquito, ¿verdad? Hemos platicado nosotros que nosotros somos seres tripartitos, tenemos espíritu, tenemos alma, tenemos cuerpo, por lo menos es lo que dice la palabra del Señor. Así que vayamos rápidamente, nada más para confirmar este detalle, que es parte de lo que tengo aquí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Sí, 5:23. Lo voy a leer yo rápidamente. Dice: y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado e irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo nuestro cuerpo tiene que permanecer irreprensible. Pero aquí dice que nosotros somos seres tripartitos, somos seres que tienen, según lo que dice el verso, dice: tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y notemos que también el orden es importante, pero esa es otra situación. Tenemos nosotros espíritu, alma y cuerpo. Entonces, tomando en cuenta esto, bueno, pues sabemos nosotros que somos seres tripartitos. Pero regresemos a la administración. Somos seres tripartitos y cada una de esas partes, ¿verdad?, tiene que lograr ser ministrada. ¿Qué es ministración? Ministración, aquí traigo la definición que nos da de alguna manera el diccionario, Strong, es la palabra diaconeo, esa es la palabra ministrar. Ministrar es la palabra diaconeo, significa asistir, servir a uno, ayuda, socorro, servicio, ministrar. Entonces, cuando hablamos de ministrar, es que a uno le lleguen a servir, a ayudar, a socorrer, a servir, que lo lleguen a uno a asistir.
No asistir de que asista uno a cierto lugar, no, sino de que a uno le asistan, que se acerquen con uno y le ayuden, lo socorran. Eso es la administración, eso es la administración. Ahora, nosotros, bueno, tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Hemos sido salvados del pecado. Porque eso fue lo que el Señor vino a hacer. Vino a salvarnos del pecado. Específicamente dentro de algunas de las funciones que vino a hacer el Señor fue salvarte del pecado. Y salvarme a mí también. Nos ha salvado del pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es muerte. ¿Y qué es muerte? Separación de Dios. Entonces Él lo que nos quiere, a final de cuentas de todo esto, es que quiere que nosotros seamos reintegrados a Él. Ese es el propósito, a final de cuentas, de todo esto. Y la administración lo que va a hacer, como decía hace un momentito, es acercarnos nuevamente, acercarnos un poquito más de nueva manera al Señor. Entonces, aquí vamos a hablar de que hay ministraciones que se van a hacer de alguna manera, ¿verdad?, en cada una de esas partes. Por ejemplo, nosotros, ¿qué hacemos para ministrar el área del cuerpo? Podría ser, pero no, es que nosotros para ayudarle, bueno, también puede ser, por eso digo, puede ser, pero para asistir al cuerpo, porque ¿qué es ministrar? ¿Qué dijimos que era ministrar? Ministrar, dijimos, es asistir, servir, socorrer, y algunas otras que dijimos ahí, no sé si ustedes la tienen ahí, asistir, socorrer, servir, a mí se me acabaron esas, asistir, socorrer y servir. ¿Cómo uno va a servir al cuerpo? ¿Cómo uno le da servicio a su cuerpo? Mire, dejémoslo en servicio. Digo servicio porque es una palabra comúnmente muy utilizada, por ejemplo, en los vehículos. Vamos a hacerle su servicio. Es más, no solo en los vehículos, en muchos de los aparatos, aparatos, instrumentos o cosas que utilicemos, se les hace un servicio, como que si fuera un mantenimiento. Entonces, ¿cómo le vamos a dar servicio a nuestro cuerpo? Pregunto. ¿Cómo haces que tu cuerpo funcione? Comes. Tu cuerpo. Comes, simplemente comes. No estamos hablando, mire, no nos veamos tanto, no nos veamos tanto por el área espiritual, no porque no seamos espirituales, sino porque no estamos hablando del espíritu, estamos hablando del cuerpo. Entonces, el cuerpo, ¿qué hace usted para servir su cuerpo? Come, hace ejercicio, hace un montón de cosas ahí, va al doctor, hace algunas otras cosas ahí, que a final de cuentas le dan un servicio a su cuerpo, se baña, todo eso, ¿verdad? Son parte del servicio que usted le da a su cuerpo. Ahora, eso de alguna manera pues sabemos que nosotros mismos lo podemos hacer, usted lo puede hacer. En algún momento le tuvieron que enseñar a hacerlo. ¿Quién? A lo mejor sus padres. Es que yo no tuve padres. Bueno, quien le haya enseñado, pues alguien le enseñó. Y eso fue lo que le enseñó a usted, a que tenía que servir a su cuerpo. Esa es la administración, parte de la administración que usted le va a hacer a su cuerpo. El servicio que le hace a su cuerpo. La asistencia que le da usted a su cuerpo. ¿Estamos o no estamos? Eso es lo que usted le hace a su cuerpo. Pero, ahora, si nosotros nos vamos al área del espíritu, ¿quién ministra al espíritu? ¿Quién le da su servicio al espíritu? El Señor. El Señor específicamente es el que se encarga de esa área. Mire, tenemos que entender algunas cosas. Por eso yo decía que en algún momento, para que nosotros llegásemos a ministrarnos, ¿verdad?, nuestro cuerpo, nosotros mismos, porque mucho tiempo nuestros padres fueron los que estaban ministrando nuestro cuerpo. Ellos nos daban de comer, ellos nos bañaban. Cuando usted era bebecito, no me diga usted que se metía a bañar solito.
ahí de 2 meses, ¿verdad? Y agarraba, salía y se metía a la ducha y empezaba a bañarse. Agarraba su jabón, su shampoo, tal vez el shampoo no porque no tenía pelo, pero se ponía ahí, se lavaba usted. Eso no hacía usted. Sus padres lo hicieron. Para que usted lo hiciera, lo tuvieron que haber hecho sus padres. Tuvo que pasar cierto tiempo para que lo dejaran de hacer. No me atrevo yo a decir cuánto tiempo, porque mire que, por ejemplo, yo he visto algunos niños, hermano, que no dejan de tomar de la leche de su madre hasta los 7, 8. Yo he visto casos, ¿verdad? De que hasta los 7, 8 años siguen y siguen y siguen. Es una cosa tremenda. Pero si hablamos de eso, ahora imaginémonos de separarse, ¿verdad? Por ejemplo, el simple hecho de que aprendan los muchachitos a dormir solos. Eso es un proceso complicadísimo. Yo he sabido de casos de jovencitas de 14, 15 años. No de la iglesia, quiero aclarar el punto. Y es en verdad, no de la iglesia. Pero que a veces se llegan a comentar que cómo hacen, ¿verdad? Para que se empiece a independizar, porque pues de plano ya no aguantan que los papás, que ella esté ahí 14 años ahí metida a la cama de ellos y no se puede salir, no se puede zafar, le da miedo, se separa. Eso es algo que hay que de alguna manera promover, se tiene que hacer, tiene que hallar independencia, sino entonces la situación va a estar tremenda, porque y si un día los padres no están, ¿qué va a hacer de esa criatura? Se la va a llevar el río, y se la va a llevar asustada aparte. Entonces, ciertas cosas, ¿verdad? Por eso digo, tienen ciertas edades, pero el niño se empieza a independizar a cierta edad y entonces ya lo empieza a hacer solito. Ahora, eso en el caso del cuerpo, porque el cuerpo tiene ahí algunas explicaciones. Quiero decir que el trato no va a ser el mismo. Oiga esto y ponga atención. El trato no va a ser el mismo del cuerpo que el trato que va a recibir el alma y el trato que va a servir el espíritu. Son diferentes. El espíritu tiene características muy diferentes a las que tiene el alma, y asimismo estos dos tienen características muy diferentes a las que tiene el cuerpo. En el cuerpo pasará eso. La administración que se nos llegó a dar de parte de nuestro Padre terminó en algún momento. Y en algunas partes, ¿verdad? Porque hay algunos muchachitos que realmente hasta que tienen la mayoría de edad pueden independizarse del padre, de la madre, en sentido completo. Y algunos todavía dependen de ello. Mire, por ejemplo, yo he visto muchachitos que realmente situaciones conyugales no las pueden resolver si no mandan a llamar cada uno a sus respectivos padres. Ya están los padres metidos en el asunto, resolviéndoles el asunto, peleando por ellos, discutiendo con los padres del otro como que si estuvieran teniendo una pelea infantil. Una situación tremenda, pero eso pasa con la administración del cuerpo. Ahora, con la administración del espíritu es diferente. ¿Quién va a administrar el espíritu? El Señor. ¿Quién? El Padre espiritual. La Biblia dice que Él es el Padre de los espíritus. El Señor es el Padre de los espíritus. Entonces, ¿quién va a ministrar el espíritu? Es el Señor. Eso ya es un proceso que, mire, nosotros vamos a ir viendo, vamos a ir analizando, porque esto va muy pegado tal vez a algunas otras situaciones que son de índole espiritual, y vamos a ver cómo es que el Señor hace para ministrarlo. Pero ese no es también tanto problema. Mire, ni tanto en el cuerpo como en el espíritu hay mucho problema. ¿Por qué? Porque ese ya lo ministró papá, y lo ministró papá Dios. Pero ¿y el alma? Ahí estamos usted y yo comprometidos, hermano. Porque quien va a tener que ministrar el alma, hermano, va a ser el ministro que lo está cubriendo a usted. Quien va a tener que darle ese servicio al alma es el ministro.
Mire, va a haber quienes me van a decir, no, eso no es así, eso no es así. Bueno, si no es así, hermano ministro que me estás viendo, entonces, ¿qué es lo que haces en tu iglesia? Solamente dar sermones y pláticas. Eso suena más como que a motivación, otras cosas. El trabajo ministerial, pastoral, va todavía más profundo. Y entonces aquí es donde nosotros nos vemos comprometidos, ambas partes, usted y yo. Y por eso es importante ver cómo está la administración de esa área llamada alma. Somos seres tripartitos, mire, cada una de esas áreas, ya dijimos, tiene un padre. Tal vez el tema no es paternidad, pero tendría que mencionárselo rápidamente. Somos seres tripartitos, tenemos, que dijimos, un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Cada una de estas tres áreas tiene un padre. Usted en el cuerpo tiene un padre biológico. Ese es su padre biológico, se encargó de hacer lo que ya dijimos. Tiene un padre espiritual, dice la Biblia, y él se encargaba de ministrar el espíritu. Pero ahora nosotros vemos un ministro que está cubriendo otra área paternal. Nosotros vemos a un apóstol Pablo, por ejemplo, que les dice: ustedes en el evangelio han tenido bastantes maestros, muchos, muy buenos, excelentes, pero Padre que los haya engendrado en el evangelio, solo yo. Tal vez no dice Padre directamente, pero dice alguien que los haya engendrado como Padre. No, creo que sí dice Padre, o les dice hijos. La situación es que en ese verso él se muestra como padre y dice: yo los engendré. Porque ¿qué es lo que hace un padre? Engendrar. Eso sí dice: yo los engendré. Padres no tienen, maestros muchos, padres no, porque en el evangelio yo los engendré. Amén. Entonces él está engendrando. ¿Pero qué área está engendrando? Si el área física, esa la está administrando otro. El Padre, el Señor, nuestro Dios poderoso, se está haciendo cargo de la administración de su espíritu. Pero de la del alma, un ministro que realmente está comprometido con su labor va a tener que entrar a esa área que se llama administración del alma. Entonces vamos a ir viendo la administración del alma. Amén. La palabra ministrar, dijimos, es la palabra diaconeo, no se lo olvide, es ayuda, socorro, servicio, asistencia. Ahora, vayamos a la palabra alma. Aquí tengo la palabra alma, y la palabra alma es suke. La palabra suke significa ser, persona, vida, alma, corazón. Eso es lo que significa la palabra alma. Repito: ser, persona, vida, alma y corazón. Por lo menos del griego, esas son las palabras como se puede traducir la palabra suke. Entonces vamos a ir viendo algunos pasajes que nos van a ayudar a entender esta situación. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 43. Juan 11, 43. Mientras usted lo busca, cuando lo tenga me dice amén. Bueno, búsquelo y cuando lo tenga me dice amén. Juan 11, 43 al 44. ¿Qué dice? Dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Sí. Lees el 43 y el 44, por favor. Y él había muerto, salió atado de manos y de pies con vendas, y rostro envuelto con un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejarle ir. Es que es así. Como que de alguna manera es así como el alma queda nuestra. Él dice que tenía ahí ciertas características. Vamos a tomar esas características en cuenta. Y regreso aquí, qué situación. Mira, vamos a tomar en cuenta ciertas cosas. En el verso dice que lo llaman a vida.
número uno, lo resucitan. Pero cuando él estaba en estado de resucitar, así nos ha pasado a nosotros, es figura de lo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Estábamos muertos, pero el Señor nos llamó a vida. Pero yo le pregunto, ¿será que físicamente usted estaba muerto antes de aceptar al Señor? Físicamente. Entonces, ¿en qué área estaba muerto? Espiritualmente estábamos por la calle, y en el alma también estábamos por la calle, usted y yo. Así estábamos por la calle, porque mire, el cuerpo llevaba vida, pero no nos estábamos llenando. La gente se llena de tantas cosas, busca, tiene un vacío, hermano. Hay muchos que tienen un vacío tan grande que están buscando llenarse y no hayan con qué llenarse. Buscan distintas actividades, distintas cosas que los llenen y no se acercan a aquel que es capaz de llenarlo todo, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Esa ofrenda de palmas al Señor. Pero quien puede llenar tanto el alma como el espíritu va a ser el Señor. ¿Por qué involucré a un ministro? Porque el Señor en esta área, Él delega autoridades. Dice, yo me voy a encargar del espíritu, mientras tú, siervo, vas a hacerte cargo del alma. ¿Cómo? Únicamente dale su servicio, porque mire, es que el que conoce el alma es el Señor. Hermano, en ningún momento vaya usted a malinterpretar y decir que el ministro conoce así perfectamente su alma. No, sí, lo que al ministro, lo que a nosotros nos corresponde es únicamente darle su servicio, su asistencia al alma. Pero quien en realidad está metido al asunto del alma y del espíritu es el Señor. Quien los va a resucitar tanto al alma como al espíritu va a ser el Señor. El ejemplo está en esta figura que acabamos de leer de Lázaro. Entonces lo llaman a vida. Eso es lo que nos pasó a nosotros. Somos llamados a vida. El Señor nos resucita de un estado de muerte en el que estábamos. Pero cuando somos resucitados, traemos lo que traía Él. ¿Qué traía Él? Ataduras en las manos. Él estaba atado de manos y estaba atado de pies. Y tenía un sudario. ¿Qué es un sudario? El sudario es algo que va en el rostro y es algo que específicamente pues no le va, más bien no le va a impedir, no que no le va, sino le va a impedir ver. El sudario entonces lo que hacía es taparle los ojos, como que dijéramos los traía vendados. Traía los ojos vendados, traía las manos atadas y los pies atados. No podía moverse y no podía ver. Así nosotros estamos. Nos resucitan y ahora nosotros tenemos que ir a un espacio, en un momento donde tenemos que aprender a ver, tenemos que aprender a mover las manos y tenemos que poder caminar con libertad. Debemos tener esa libertad para mover nuestras manos y nuestros pies. Pero no hablo del sentido físico. Nuevamente por eso se lo digo. Estoy hablando del área del alma y del área espiritual. El Señor se encarga de darle su servicio al espíritu. Pero el ministro tiene que contribuir al área específica donde va a tener que desatar esas manos, va a tener que desatar esos pies y se le va a tener que quitar la venda de los ojos a las personas. Eso es lo que pasa aquí con el Señor. El Señor, de hecho, hermano, mire que esto queda perfectísimo, porque el Señor cuando tiene a Lázaro ahí le dice, vayan ustedes, no fue él. ¿Quién lo resucitó? ¿Quién resucitó a Lázaro ahí? Nuestro Señor Jesucristo resucitó a Lázaro. ¿Y quién quitó las ataduras que había en las manos y en los pies? Y quitó el sudario que estaba en los ojos. Pregunto, ¿lo hizo el Señor Jesús también? ¿A quién les dijo? Vayan y desátenlo. Entonces, hermano, mire, aquellos que están ahí ministrando van a tener que ser los encargados de hacer esto. Ministración. Hay
qué cosa más tremenda. Vamos a seguir viendo. Quiero aquí decir una cosa, agregar a esto, ¿verdad? No, tampoco vaya usted a malinterpretar, pero siempre hay ministros que están ahí dándole continuidad a su alma. Específicamente, no estoy hablando tal vez de un pastor, pero sí tiene que haber ministros que lo estén ministrando usted. Bueno, haciendo ya tenido entendido ese punto, vamos a ir a Juan capítulo 13, verso 8. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, ahora vamos a ir al capítulo 13, verso 8. Ajá. (13:8). ¿Qué dice? Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todo. ¿Qué pasa ahí? El lavatorio de pies. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando, hermano? Mire, aquí él quería que le lavaran todo el cuerpo. Pregunta, ¿qué es esto que se me está haciendo? ¿Qué es lo que se hace en la administración? Usted va a ser restaurado, no va a ser reedificado. Mire, cuando usted es bautizado, mire, me lo tiran completamente. Lo acaban de matar, ¿verdad? Como decían allá antes, acábame de matar. ¿Para qué me dejas herido? De una vez, mire, lo acaban de matar, pero para resucitarlo a vida. Ese es el bautizo. Acabarlo usted de matar, para que usted resucite, pero ahora a novedad de vida. Pero cuando usted logra ya resucitar a novedad de vida por la gracia y misericordia del Señor en la obra que hace por medio del bautizo, usted queda lavado. Eso es lo que pasa en el bautizo. Usted queda lavado, limpiecito, completamente limpio. Si usted ya fue limpio, no tiene necesidad de lavarse una y otra vez. Eso era lo que el discípulo estaba ahí pidiendo. Pedro, ¿verdad? Dice que era. Pedro le dijo, ay, Señor, necesito que una vez más, Señor, que si eso funciona para eso que tú dices, no solo me limpie los pies, pásame a limpiar completo las manos y todo mi ser. Como dice el canto, ¿va? En mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Pásame a limpiar completo. Y le dice el Señor, no es así el proceso. No es que te vuelvas a lavar. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? No es necesario que te laves porque ya te habías lavado. ¿En qué momento había sido lavado? Había sido lavado en el bautizo. No es necesario que te vuelvas a lavar. Ahora es necesario que solamente te pases a limpiar tus piececitos. Y esos, ahí voy a hacer la labor de limpiártelos. ¿Qué es lo que pasa ahora? Por ejemplo, yo he visto en algunos lugares que todavía al día de hoy se hace el lavatorio de pies, pero sino que lo que quiere el Señor hacer es restaurar y prosperar algo que ya estaba limpio. Usted ya fue limpiado, solamente hay que pasarle a limpiar los piececitos. Solo sus piececitos. ¿Qué es los pies? Mire, usted va caminando y va recogiendo cosas. Va recogiendo cosas porque en su caminar usted todavía no está tal vez caminando perfectamente. Entonces va caminando y va recogiendo ciertas cosas, no psicológicamente. Tiene ahí su explicación, pero ya después se la comentaré. O se la comento rápido, pues. Mire, la palabra psicología, ¿verdad? Hoy está orientada más que al alma, está orientada a la mente. Entonces, cuando hablamos mucho de la psicología, ¿verdad? No estamos hablando precisamente del todo del alma.
Incluso hay algunos que consideran otras partes, ya por ejemplo también lo espiritual, como parte de la psicología. Entonces por el significado que le dan a esta palabra, no el etimológico, la etimología de la palabra es logos, ¿verdad? Y logos y psique, que tiene que ver con esto, este estudio tal vez del alma, pero ya no lleva tanto esa connotación. Así que por eso que tal vez decimos almáticamente, por esa situación. Entonces, almáticamente, si usted está en desacuerdo en eso, no hay por mi problema, ¿va? Ya solo ahí lo intercambia en su mente, pero es cosa, yo entiendo. Si usted no me entiende, por lo menos yo me entiendo. Entonces, almáticamente, estamos hablando de que usted necesita ser restaurado y usted necesita ser prosperado. Ese es el propósito de que se lavasen los pies. A ver si todavía tienes el pasaje por ahí, el Señor le explica por qué se tenían que lavar los pies. En uno de los versos que leíste, me parece que en el verso 9, ¿qué dice? ¿Qué dice? No, ese es en el 9. A ver, lee el 9. No, entonces es el 8, perdón. Si no te lavas los pies, no vas a tener parte conmigo. ¿Qué más dice? Sí, ahí paremos. Si no te lavas los pies, no tienes parte conmigo. ¿Por qué el Señor le dijo eso? ¿Por qué específicamente le dice? ¿Por qué tiene que ser los pies específicamente? Mire, Pedro se puso pensativo y dijo, si tengo que ser limpio para poder estar contigo, para tener parte contigo, entonces no me limpie los pies, límpiame completo. Pero ¿por qué el Señor no quería limpiarlo completo? ¿Era malo limpiarlo completamente? Pregunto, ¿era malo limpiarlo completamente? No, pero ya estaba limpio. Él ya estaba limpio, no necesitaba limpiarse. ¿Cuándo se limpió? ¿Cuándo usted es limpiado del resto del cuerpo? En el bautizo usted es limpiado del resto del cuerpo. Ok. ¿Y por qué los pies? Porque usted usted se levantó del bautizo. Yo le aseguro una cosa. Usted se levantó del bautizo y volvió, regresó, tal vez tomó un autobús a su casa, tal vez tomó su coche, después de que lo bautizaron, su carro, como usted le quiera llamar, y regresó a su casita bien contento, y a lo mejor el día de su bautizo le estaba esperando el cónyuge, la esposa, el esposo con el sartén a la mano. Bueno, si era el esposo, no creo que con el sartén, ¿verdad? Tal vez con el cinturón. No, como que si fueran papás, ¿verdad? Eso no, como que no va. Pero digamos, estaba enojado y tuvo su pelea, y entonces usted en ese momento le sacó a la no, hermano, ya me confundí con primogenitura. No, progenitora. Entonces usted le sacó a la mamá, y él también le saca a la mamá, y se sacaron mutuamente las mamás. ¿Y qué pasó ahí? Cuando usted se dio cuenta, dijo, ya pequé. Tal vez no ese mismo día, tal vez otro día, o no precisamente pasó eso, pero pasó algo, ¿ah? Y usted de pronto dijo, ya pequé. ¿Qué pasó ahí? Se ensució. No, porque lo que el Señor limpia, no hay necesidad de limpiarlo otra vez. El Señor mismo dice, en ese, no sé si es en ese pasaje. A ver, lee el verso 10.
El que está lavado no necesita lavarse más que los pies. ¿En qué momento lo lavaron? Cuando lo bautizaron. Sí me estoy dando a entender en esa parte. Tú ya fuiste lavado, no es necesario que te vuelvas a lavar más que los pies. Entonces cuando sucedió eso de que tuviste tu situación X y te llegaste a dar cuenta que habías pecado, ya no te volviste a ensuciar completamente, sino que lo que quedó sucio son los pies. Y entonces tienes que llegar a la administración para que tu alma sea restaurada. ¿Qué es lo que te van a restaurar? ¿Todo el cuerpo? No, solamente los pies. ¿Qué es la restauración que te van a dar? Mire, aquí esta restauración no la voy a ver como la restauración que le hacen luego no una reparación. Oiga, entienda que esto no es una reparación, sino es una restauración. Restauración es como cuando tenemos algo bien preservado, pero hay que darle su mantenimiento. Recuerdo que había no sé si usted se acuerda de eso, pero había una pintura que habían hecho de Jesús en una iglesia católica, obviamente, ¿verdad? Católica, apostólica y romana. En una iglesia había una pinturita de Jesús, no me acuerdo en qué país, pero lo que me acuerdo es que la mandaron a restaurar porque pues ya estaba perdiendo color y había partes que ya no se veían, entonces la mandaron a restaurar y la ingeniosa pintora que fue a restaurarla, no sé qué cosa fue a hacer, ¿verdad? Y la arruinó completamente y dejó esa pintura que según era de Jesús, ¿verdad? Que la fueron a plasmar ahí, ¿verdad? La dejaron toda deforme porque era una pintura que por lo menos parecía un humano y lo dejaron pareciendo como una caricatura de niños. Así quedó. Ese tipo de restauración no, sino que lo que se te va a hacer es, mire, se te va a dar tu servicio pero correctamente. Eso es restauración, esa es la restauración que el Señor te quiere hacer. Por ejemplo, si nosotros hablamos aquí de restaurar, digamos la pared, tiene algunos detalles, vamos a ir arreglándolos, pero no para reparar, porque para reparar ya no estás, tú ya no estás para reparaciones, estás para que se te dé un mantenimiento. Yo te aseguro que hay cosas que no necesitan reparación, pero que sí necesitan un su buen mantenimiento, y que si tú le das su mantenimiento, nunca va a necesitar reparación. Hay cosas que son así. Tu coche, por ejemplo, tu carro, si tú le das su servicio, porque esos aparatos necesitan que tú los lleves con el mecánico, tú mismo. Si vas al médico, ¿verdad? Pero ya estamos hablando de la carne, del cuerpo, pues. Si tú vas al médico constantemente, si vas al dentista, si vas aquí, vas allá, todos esos que existen y te estás chequeando constantemente, es muy poco probable que un día vayas a parar ahí porque estás enfermo. ¿Estás de acuerdo? Entonces, de esa misma manera, si tú te estás dando un servicio a tu alma, no es necesario que te laven completamente porque ya te lavaron. Ahora solamente tus puros piececitos. Ese es tu servicio que se te va a dar. Ese es tu servicio, ese es tu mantenimiento, esa es la restauración que el Señor le va a dar a tu alma. Entonces, el primer proceso para esto es que haya una restauración. El proceso de la administración lo vamos a ir mostrando en todo este tema. Entonces ya llevamos nosotros a lo que es, vamos a iniciar el proceso de la administración. Dentro del proceso de la administración, aquí ya termino porque se me acabó el tiempo, ¿va? Encontramos, número 1, consejería, reentrenar el alma. También en eso podemos nosotros encontrar también ahí en parte algunas otras funciones como la liberación, etcétera, etcétera, pero son cosas que vamos a ir viendo poco a poco. Así que, pero ahorita que nos quede claro esa situación, ¿qué es la administración? Es un servicio. Y la administración del alma, ¿qué es el alma? ¿Qué es el alma? La vida. El alma es el corazón,
ser persona, tiene que ser ministrada tu persona. Es una de las partes más interesantes de tu cuerpo, no la más importante, pero una muy interesante. Porque es una parte, ahí podemos llamar puramente, tal vez no es esa la palabra correcta, pero es un área muy interesante. Entonces habría que revisar un poquito más el alma. Proceso de administración, ya dijimos que es como el lavatorio de pies. En eso encontramos algunos detalles importantes que vamos a ir tomando poco a poco para llegar a la conclusión de este tema. Pero por ahorita vamos a dejarlo ahí. ¿Alguna pregunta, duda, comentario, sugerencia, reclamo, aclaraciones? Puede pasar a la oficina para presentar su queja. No, es cierto. Póngase sobre sus pies y oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos infinitas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la enseñanza de la misma. Suplicamos, Padre Santo, que cada día tú nos enseñes cada día más, que la revelación tuya siga cayendo en esta casa, Padre, y junto con esa revelación, tu gloria, Señor, descanse y repose sobre este lugar, Señor, atrayendo a muchas personas, Señor, hambrientas, Señor, de ti, necesitadas al igual que nosotros de ti, Señor, cada día mejorando, Señor, nuestra manera, Señor, en que vamos a agradarte, Señor, y que vamos a servirte. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por decirnos, Señor, cuál es tu voluntad. Apelamos a que esa es buena, agradable y perfecta, Señor, y en el nombre de Cristo suplicamos que tú siempre nos estés ayudando. Gracias, bendito Padre de la gloria. En el nombre de Jesús bendecimos a cada hermano, a cada hermana. Están también en este lugar. Suplicamos, Señor, por cada petición de oración que ha llegado a este lugar. En el nombre de Jesús presentamos delante de ti toda petición de oración, Señor, familiar. Presentamos delante de ti toda petición de tipo de salud, Señor, también. Presentamos toda petición de tipo también económico, peticiones también ministeriales y también cada una de las otras peticiones que estén llegando a este lugar. Las presentamos delante de ti y suplicamos en el nombre de Jesús, Padre, que nos auxilies, que nos ayudes, Señor. Te lo pedimos a ti, Señor, no dándote una orden, sino necesitados, Señor, de ti, entendiendo que solamente tú puedes hacerlo todo. Gracias, amado Padre Celestial. En el nombre de Jesús bendecimos tu nombre. Amén, amén y amén. Asimismo, bueno, oramos para ser despedidos, pero oramos rápido. Padre, en el nombre de Cristo, gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de estar en este lugar. Gracias, Padre, porque cuidas nuestra entrada y nuestra salida. Estamos convencidos, Señor, que tú nos llevas con bien a donde quiera que vamos. Confiados de ti estamos, Señor, seguros, Señor, de que, Padre, a donde quiera que nos dirigimos, Señor, vamos, Señor, protegidos, Señor, gracias a ti. En el nombre de Cristo, Señor, permite que todo lo que mis hermanos hagan y emprendan sea bendecido y prosperado en tu nombre poderoso. Gracias, bendito Señor, en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Estamos despedidos, amados hermanos. Nos vemos el día viernes con la ayuda del Señor. Una acción de alabanza